Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en un caso un caso que congeló a Chicago en 1956. Literalmente congeló. Dos hermanas, Ah. Barbara de 15 años y Patricia de 12. Ajá. Salen a ver Love Me Tender por 10ª vez. Wow. Eran fanáticas de Elvis, como tantas chicas de su época. Claro. Pero esta salida al cine terminaría en una tragedia que aún sigue dando escalofríos. Totalmente. Una historia Sí, que conmocionó a la ciudad absolutamente. y que todavía Y- deja muchas preguntas sin respuesta. Lo que comenzó como una noche aparentemente normal se convirtió en una pesadilla para la familia Grimes. Ajá. Y en un misterio que sacudió Chicago hasta la médula. Imagínate. Lo interesante de este caso Ajá. es que no solo nos adentraremos en los hechos, Sí. sino también en cómo este evento transformó la ciudad para siempre. Si es que desaparecieron sin dejar rastro. Exacto. Era 28 de diciembre. Ujú. Una noche fría, imagínate. Sí. Las chicas prometen a su madre estar de vuelta antes de la medianoche. Y nunca más los volvieron a ver. Se organizó una búsqueda masiva. Impresionante. Cientos de policías voluntarios incluso dragaron ríos. Río. Se repartieron miles de volantes con las caras de Bárbara y Patricia por toda la ciudad. Claro. Al principio se pensó que quizás se habían escapado, ¿verdad? Sí. Pero sus padres estaban seguros de que algo terrible había sucedido. Y tenían razón. Desafortunadamente. Casi un mes después, Mm, un trabajador de la construcción hace un descubrimiento escalofriante. Carrie. Los cuerpos de las chicas desnudos y congelados junto a una carretera desierta en Willow Springs. En Willow Springs. ¿Te imaginas la escena? Un hallazgo brutal que conmocionó a todos. Lo que hace este caso aún más perturbador son las contradicciones que surgieron en las autopsias. Así. Los médicos forenses, con toda su experiencia, no se ponían de acuerdo sobre la causa de muerte ni el momento exacto en que ocurrió. Increíble. El contenido de sus estómagos sugería que había muerto poco después de ver la película. Pero la causa oficial fue exposición al frío. Pero había signos de violencia, ¿no? Exacto. ¿Cómo es posible que no se investigara más a fondo? Es aquí donde entra en juego Harry Close, un investigador que se negó a aceptar la versión oficial. Interesante. Close insistía en que las chicas mostraban señales de haber sido golpeadas y agredidas sexualmente, En serio. y que sus cuerpos fueron colocados en ese lugar después de su muerte. O sea que alguien las habría mantenido en otro lugar antes de abandonarlas en esa carretera. Correcto. Eso explicaría por qué la autopsia no concordaba con la fecha de desaparición. Precisamente. Claro. La valentía de Close le costó el trabajo. Fue despedido por cuestionar la versión oficial, Vaya. pero su disidencia plantó la semilla de la duda en la mente de muchos. Claro. ¿Realmente murieron por el frío o hubo algo más siniestro detrás de todo esto? Y luego aparecen los sospechosos. Ajá. Empecemos con Edward Bedwell, un vagabundo con cierto parecido a Elvis que llegó a confesar los crímenes. Pero luego se retractó. ¿Qué te parece? Es una historia complicada. Confesión forzada. Es posible. Simplemente buscaba atención. La confesión de Bedwell es un rompecabezas. ¿Mm? Los detalles que dio no coincidían con los hallazgos de la autopsia Ya. y tenía una coartada sólida para el momento de la desaparición de las chicas. Entonces, La pregunta es, ¿por qué confesar en primer lugar si era inocente? ¿Qué lo llevó a eso? Es posible que nunca sepamos la verdad sobre la confesión de Bedwell, pero este caso no se queda ahí. Ya. Hay otro sospechoso que también genera muchas preguntas. Max Flake, un joven de 17 años que prácticamente confesó durante una prueba de polígrafo no oficial. Un polígrafo no oficial. ¿Eso qué significa? Bueno, en aquella época el polígrafo era una tecnología relativamente nueva y no se consideraba una prueba concluyente en los tribunales. Entiendo. Pero los resultados de la prueba Flake, aunque no admisibles como evidencia, apuntaban a su culpabilidad. Y si prácticamente confesó, ¿por qué no se le pudo acusar? Ahí está el problema, era menor de edad. Imagínate la frustración tener a un posible culpable una confesión y no poder hacer nada legalmente. La impotencia de la policía y el dolor de la familia Grimes debieron ser insoportables. Este caso realmente puso en evidencia las limitaciones del sistema judicial de la época. Es un escenario terrible y como si no fuera suficiente con la incertidumbre y la falta de respuestas meses después del hallazgo de los cuerpos, la madre de las chicas recibe una llamada telefónica que pone los pelos de punta. Una llamada que te hace pensar en la maldad pura. Un individuo se burla de la policía, les dice que nunca resolverán el caso. Y luego revela un detalle específico sobre uno de los cuerpos, algo que nunca se hizo público, algo que solo el asesino podía saber. Esa llamada tuvo que ser devastadora para la familia reabrir la herida en el peor momento. Se investigó la llamada.
Se logró rastrear al responsable. La policía hizo todo lo posible por rastrear la llamada, pero en aquella época la tecnología no era lo que es hoy. La llamada se convirtió en otra pieza del rompecabezas, otra pista falsa en un caso plagado de callejones sin salida. Hablando de callejones sin salida, ¿qué hay de Charles Leroy Melquist? Mencionaste antes que era un asesino convicto cuyos crímenes tenían similitudes con el caso de las hermanas Grimes. ¿Podría ser él el responsable? Es una teoría interesante. Melquist fue condenado por el asesinato de una joven en circunstancias que recordaban al caso Grimes, sin embargo nunca se le interrogó formalmente sobre este caso. ¿Y por qué no? Si había similitudes, ¿no sería lógico al menos investigarlo? En aquel entonces las técnicas de investigación criminal no estaban tan desarrolladas como hoy. La falta de comunicación entre departamentos de policía, la poca importancia que se le daba a la creación de perfiles criminales, todo eso contribuyó a que se pasaran por alto posibles conexiones entre casos. Es decir, que Melquist podría ser el culpable, pero nunca lo sabremos con certeza. Exacto, y eso es lo que hace que este caso sea tan fascinante y a la vez tan frustrante. Hay tantas preguntas sin respuesta, tantas piezas que no encajan la muerte de las hermanas. Grimes sigue siendo un misterio sin resolver. Un misterio que no solo impactó a la familia, sino a toda la ciudad de Chicago. Mencionaste antes que este caso transformó la ciudad. ¿A qué te refieres? Imagínate el miedo que se apoderó de Chicago después de este crimen. Padres, aterrorizados niños con miedo de salir a la calle, la sombra de las hermanas. Grimes se extendía por todas partes. Es como si la ciudad hubiera perdido su inocencia. Exactamente. La prensa, por supuesto, no tardó en convertir el caso en un circo mediático. Se publicaron todo tipo de teorías y especulaciones alimentando el pánico y la incertidumbre. La gente empezó a cuestionar la seguridad de sus barrios, la eficacia de la policía, la capacidad del sistema judicial para protegerlos. Y la familia Grimes, en medio de su dolor, tuvo que lidiar con todo eso, la presión mediática, las falsas promesas de justicia, la incertidumbre de no saber qué pasó realmente con sus hijas. Es una tragedia que va más allá del crimen en sí, es la pérdida de la inocencia, la erosión de la confianza en las instituciones, el miedo que se instala en una comunidad y que puede tardar generaciones en desaparecer. Y lo más triste es que a pesar del paso del tiempo, el caso de las hermanas Grimes sigue sin resolverse. Oficialmente no hay culpables, no hay justicia para Bárbara y Patricia. Lo que nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Puede la memoria colectiva, esa búsqueda incansable de respuestas por parte de investigadores, aficionados, periodistas, la gente común, mantener viva la llama de la justicia? Es una pregunta compleja. Por un lado, la memoria colectiva puede ser una herramienta poderosa para presionar a las autoridades, para exigir que no se archiven casos como este, para que se sigan buscando respuestas incluso décadas después. Pero también existe el riesgo de que la memoria colectiva distorsione la realidad, ¿no? Que se generen teorías conspirativas, que se señalen culpables sin pruebas sólidas, que se alimente el morbo más que la búsqueda de la verdad. Claro, en el caso de las hermanas Grimes ha habido muchas especulaciones falsos y culpables, pistas falsas. A veces el deseo de encontrar una respuesta, de cerrar el círculo, nos puede llevar por caminos equivocados. Es importante no perder de vista los hechos, la evidencia, el rigor de la investigación. La justicia no se basa en suposiciones, sino en pruebas concretas. Y en este caso las pruebas son escasas, las respuestas son ambiguas. La verdad por ahora sigue siendo un misterio. Pero a pesar de la incertidumbre, a pesar del paso del tiempo, el caso de las hermanas, Grimes nos recuerda la importancia de la justicia, la necesidad de no olvidar a las víctimas y de seguir buscando respuestas siempre con la verdad como objetivo final. Si esta inmersión en el caso de las hermanas Grimes te ha dejado con ganas de saber más, te recomiendo buscar información adicional. Hay libros, documentales, artículos que profundizan en los detalles de la investigación, en las teorías, en los sospechosos. También hay foros en línea donde la gente comparte sus opiniones, analiza las pistas, debate sobre las posibles soluciones al misterio. El caso de las hermanas Grimes es una ventana a la oscuridad del alma humana, pero también es un testimonio de la perseverancia de la búsqueda incansable de la verdad y de la importancia de no olvidar. Y si te apasionan este tipo de historias, no olvides suscribirte a nuestro canal para más inmersiones profundas en los misterios y crímenes sin resolver que han marcado la historia. Hasta la próxima.